52 minutos. Seguimos en esta señal que presentamos a ustedes a través de Caracol Internacional, blurradio.com, noticiascaracol.com y elespectador.com. Esto es Diálogo Colombia y la Industria, un reto de nación, donde hombres de negocios en medio de la asamblea número 71 de la ANDI hablan no solamente de utilidades, no solamente de negocios, sino de construcción de país. Hablábamos en el primer segmento sobre temas interesantísimos como la educación, como la transferencia tecnológica, la formalidad de las empresas, hablábamos de lo que para el sector productivo representa invertir en el capital humano. Pero ahora vamos a hablar de temas que tienen que ver sobre todo con coyuntura, una coyuntura muy interesante, por decirlo menos. Alguien me decía cuando íbamos a empezar que no hay que ser tan optimista, pero se me acercó otro empresario y me dijo, pero tampoco tan pesimista. Víctor Grosso, de Blue Radio y Data IFX, nos tiene un interrogante, Víctor, para nuestros invitados esta tarde. Víctor. Gracias, Juan Roberto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. El dólar hoy cerró en 2.982 pesos, prácticamente en su nivel más alto de toda la historia. ¿Cuánto? 2.982 pesos, muy cerca ya de los 3.000 pesos. Viendo la encuesta de opinión industrial revelada ayer por usted, doctor McMaster, se evidencia la preocupación hoy en día de los empresarios por la subida en la tasa de cambio. Pero hace unos años, muchos de ustedes inclusive les pedían al Banco de la República que comprara dólares para que sucediera ese efecto, para que subiera el dólar. ¿Por qué están tan preocupados hoy en día? Víctor, la pregunta es buena porque es verdad. En la encuesta de opinión conjunta de la ANDI divulgada el día de ayer, el principal motivo de preocupación es la tasa de cambio. Y el principal motivo de optimismo es la tasa de cambio. Y quien la ve es así. Y yo se lo contaba a las personas cuando hicimos la rueda de prensa. Y es verdad, de alguna forma Colombia venía esperando que la tasa de cambio reaccionara. La tasa de cambio del día de cierre, del día de ayer de cierre, era la tasa de cambio del año 2003, y de alguna forma como que uno dice, la nominal del año 2003. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó con esa pérdida de competitividad tan grande durante todo este tiempo? La veníamos esperando. La hipótesis sobre la cual yo personalmente he venido trabajando es que efectivamente sí tuvimos un periodo de enfermedad holandesa muy fuerte que terminó afectando muy fuertemente no solamente el aparato productivo, sino la estructura comercial. Todas esas redes que tienen que construir los países para poder llegar a los distintos canales y para poder llegar a los consumidores del resto del mundo de alguna forma se debilitaron fuertemente cuando en el año 2007 se comienza a dar la fuerte revaluación. De manera que en este momento los industriales están teniendo que vivir una situación muy paradójica, y es la situación en donde todavía no tenemos la capacidad comercial para llegar, vamos a llegar y vamos a llegar pronto, y vamos a llegar bien y vamos a exportar, pero todavía no. Pero al mismo tiempo sí tenemos entonces el mayor costo que significa la importación de materias primas. Entonces las materias primas nos están costando más. Yo quería hacer una anotación a esto, Juan Roberto. Hay que decir que es muy importante que esto esté pasando. Yo digo que es muy importante además que usted esté con nosotros en este momento porque eso indica un poco lo que el país está pensando alrededor de un tema que por muchos años había sido un tema que no se discutía, que era el tema de justamente de política de desarrollo productivo, la industria, el sector empresarial. Y el sector empresarial también hace una declaración muy fuerte alrededor de nos interesan los temas de país, como dice el eslogan del programa. Nosotros queremos estar y queremos ser activos en la solución de los temas estructurales de país, y no quería dejar pasar esto sin agradecerle a usted, Juan Roberto, por haberse interesado en esto. Muchas gracias a usted, señor McMaster, pero antes de eso sí quería, y antes de darle la palabra a Edwin Borges del Espectador, rápidamente quisiera conocer también la opinión de ustedes sobre el tema de dólar. Esa paradoja de que a la vez de que es una ventaja para quienes exportan, es una muy gran desventaja para quienes producen y quienes importan. Señor Moreno. Cualquier política de desarrollo productivo y de desarrollo económico acelerado de los países tiene dos elementos centrales. Primero, una tasa de cambio competitiva, que la estamos teniendo, y es un elemento central para empezar un despegue del país. Y el segundo, que hay una política de desarrollo productivo. La política se está desarrollando en este momento, la ha habido durante muchos años, pero se está impulsando en este momento. Hay unos documentos COMPES que están preparando alrededor del tema y eso va a impulsar mucho el tema. Pero hay un elemento que es central para que esto realmente pegue el brinco, y es el tema tributario. En este momento tenemos una tributación del 75%, que es más o menos lo que el government take llamaría uno. Eso queda 25% para repartir dividendos y para reinversión de utilidades. Eso nosotros estamos compitiendo con México, con Perú y con otros países que tienen tasas del 30 y pico %. Entonces es necesario
cambiar la estructura tributaria para poder facilitar el proceso de modernización que vendría dentro de una política de desarrollo productivo que con una tasa de cambio devaluada como la que estamos teniendo le pegaría un impulso gigantesco al país. Señor Caicedo, para ustedes el tema del dólar y la visión que tienen en... Para la industria, el sector nuestro que es exportador, conviene la tasa de cambio. Obviamente, como diría mi decano de economía, no hay almuerzo gratis en esta vida, ni siquiera el que nos regalaron hoy aquí en Andy. Y obviamente una tasa de cambio mayor tiene sus costos, seguramente le va a poner una presión a la inflación, encarece muchos de los alimentos que consume Colombia, son importados, los vehículos, etcétera. Hay una serie de aspectos que se van a encarecer, pero creo que en últimas, después de sumas y restas, es favorable para la economía colombiana. Lo importante quizás es que los sobresaltos, ojalá aquí en adelante, sean más moderados porque esos sobresaltos limitan la planeación y la planeación es fundamental para el desarrollo económico de un país. Señor Celia, su visión sobre el tema dólar. Yo estoy muy de acuerdo con ellos en general, pero creo que, digamos, al país le convendría o le conviene, por lo que ve uno, lo poco que se puede saber sobre esto, un rango de dólar entre 2.200 y 2.800. Creo que en ese rango, en general, el país gana. Entonces, estamos mal de rango. Está 2.200, 2.800, es bastante amplio, para no equivocarme. pero no veo claro, porque esas adivinanzas son muy difíciles, pero además creo que quiero reforzar lo que Carlos Enrique decía, el tema tributario tenemos que mirarlo, porque lo que está pasando es que muy pocos pagamos mucho y hay que ampliar las bases, y ese es un tema que seguramente ocupará nuestro interés. Sí. Y también hay que recordar que hay una comisión muy experta trabajando el tema, a ver si de una vez por todas tenemos una reforma estructural en Colombia. No, yo quería hacer una anotación final, Juan Roberto, sobre eso, y es que la tasa de cambio en Colombia está demostrando además que tenemos un sistema que funciona y que funciona bien. Evidentemente, la oferta de dólares en Colombia, por una parte, se ha disminuido, por lo tanto, la tasa de cambio tiene que subir, de eso no tengamos la menor duda, desde el punto de vista comercial y en términos generales, desde el punto de vista, además, del valor de los bienes que exportábamos, tenemos menos petróleo, menos dólares en términos de petróleo y menos dólares en términos de carbón, oro y ferroníquel. De manera que eso significa que funciona. Por otra parte, el dólar a su vez se ha revaluado en el mundo. Colombia ha demostrado que efectivamente es flexible a ello. Países, por ejemplo, como Ecuador, sí tienen un problema. En donde, imagínese usted, un país dolarizado, en donde en este momento lo que ha pasado es que se revalúan y se revalúan, y ellos en realidad no están teniendo la razón, digamos, de una revaluación. Yo en eso quiero, además, defender el sistema. Aquí tenemos un codirector del Banco de la República. Yo quiero defender el sistema porque evidentemente está demostrando que esa tasa de cambio sí es el colchón que pensábamos que iba a ser para la economía cuando se presentara una situación como la que se presentó. Una cuñita, un colchón que para no solamente el sector productivo, sino para en general los colombianos está resultando caro. Claro, puede terminar resultando caro, pero es que nos está pasando que efectivamente tenemos menos dólares y si queremos comprar en dólares pues nos va a costar más. Y eso así funciona en los mercados. 5:31 minutos. Edwin Borges, editor económico del diario El Espectador. Edwin. Buenas tardes. Ustedes hablaron de educación en la primera parte del panel, de acceso al conocimiento, de los tipos de profesionales que necesita la industria y hablaron muy fuertemente de formalización, que es un tema que siempre ocupa a los industriales. Pero a mí me gustaría que entráramos en la discusión del posconflicto. Y eso es, en una Colombia en paz, ¿cuál debe ser la responsabilidad de la industria? ¿Qué deben poner ustedes? La pregunta para todos. Para todos. Señor Moreno. Toda la responsabilidad, o sea, hay una responsabilidad fundamental de todos los colombianos. Yo creo que la posibilidad de que tengamos un país en paz, de que no tengamos la guerrilla atentando contra absolutamente todo el aparato productivo, abre posibilidades muy grandes en el desarrollo del campo, en el desarrollo de absolutamente todo. Pero yo sí creo que hay una palabra que nos queda faltando en la ecuación. ¿Qué es cuál? Y es no simplemente si firmamos o no firmamos con la guerrilla, ¿no es cierto? Sino si nosotros somos capaces de reconciliarnos como colombianos y aprender a tener diálogos abiertos, donde se respeten todos los puntos de vista, donde desde la posición más de izquierda hasta la de más de derecha, pasando por todo el centro, sean posiciones en las cuales podamos debatir, ¿no es cierto?, con profundo respeto a las ideas, con profundo respeto al ser humano, ¿no es cierto?, y que cada vez
que haya alguien que tenga una idea que sea contraria a la de nosotros, no haya un bullying completo, bien sea o de la opinión pública o de los medios de comunicación o de todo el mundo, sino que haya respeto por el disenso. En la medida de que esta sociedad se construya alrededor del respeto por el disenso, ¿no es cierto?, yo creo que somos capaces de progresar como país. Tenemos que aprender a reconciliarnos como colombianos. El tema de la firma con la guerrilla es fundamental, pero eso va más lejos. Y eso yo creo, señor Moreno y demás protagonistas de este debate, es eso. Para eso son estos diálogos, señor Caicedo. El tema del posconflicto y cómo se ve como un reto para el sector productivo del país. Yo pensaría que es un reto y es una oportunidad. Oportunidad en el sentido que ojalá cada vez el país entienda más que el mundo sigue cambiando, evolucionando. Estamos en un mundo global donde la competencia es internacional, hemos firmado un sinnúmero de tratados de libre comercio y Colombia tiene que volverse un país competitivo. O sea que si lo que resulta de toda esta reconciliación es invitar a una mayor inversión, tanto nacional como internacional, en el campo particularmente donde quizás más se necesita, pero también en las grandes ciudades, si el sistema se afianza en las condiciones de libre mercado, que inviten a la formalización, que den seguridad jurídica a la inversión, creo que el sector privado va a ser un gran protagonista en ese posconflicto, pero tiene que acarrear esto, no puede ser una idea simplemente romántica y un documento muy pesado, tiene que venir acompañado con decisiones prácticas de realmente atraer la inversión, que eso se da con seguridad física obviamente y seguridad jurídica y obviamente un modelo competitivo. Señor Celia, ese modelo competitivo del que habla el señor Caicedo, ¿implica qué, entre otras cosas? Yo creo que él se refiere fundamentalmente a un tema esencial que no podemos perder de vista, y es que todo esto hacia el futuro significa la importancia que tiene la inversión productiva. Es decir, en el postconflicto va a ser absolutamente indispensable que se genere una inversión mucho más dinámica para que pueda generar mucho más empleo el sistema formal. Yo creo que ese es el gran reto de una parte. Segundo, los agremiados en la ANDI somos empresarios que generamos empleo digno, decente, compañías respetuosas, democráticas y que tenemos un panorama, una visión amplia de las cosas. Por lo cual, en este tema de reconciliación tenemos todo, no solo los corazones abiertos, sino las puertas abiertas de todo lo que podamos hacer frente al tema. Teniendo cuidado, de luego, con una cosa, y es que no podemos tener versiones maximalistas de lo que se está haciendo, de los acuerdos que estamos logrando, versiones maximalistas de la paz. Digamos, esto es un cese de hostilidades para poner fin a un conflicto. Es la cuota inicial. Es la cuota inicial, que es importante, absolutamente, de una importancia enorme, pero las versiones maximalistas generan expectativas que no se cumplen. En ese orden de ideas tenemos que empezar a entender, como parte de una cuota inicial de la reconciliación, que nuestros adversarios no son nuestros enemigos y que el disenso es absolutamente necesario y que eventualmente lo que va a terminar pasando, y es un poco un tema que hemos trabajado entre los cuatro que estamos aquí y varios amigos adicionales, es mirar si podemos celebrar pactos. Yo creo que cada vez es más importante en una democracia tener pactos, pactos por la educación, pactos por la justicia, pactos por una política de desarrollo productivo. Más allá de que tengamos diferencias, creo que importa lo que dije antes. Nuestros adversarios no son nuestros enemigos y se puede discutir con absoluto respeto y decencia. Y generar pactos para ponernos de acuerdo en torno a temas esenciales de la sociedad. Fíjense una cosa, muchas de las cosas que funcionan en este país muy bien son producto de pactos. Consenso. O tácitos o expresos. El Banco de la República es el mejor ejemplo de una institución de altísima calidad que es producto de un pacto expreso en la Constitución. Hay casos de universidades públicas, por ejemplo, que son de las mejores del país, que son producto de una alianza público-privada que a su vez es un pacto tácito que se ha respetado. Entonces nosotros creemos que en una democracia, que es el gobierno de la discusión, ¿verdad?, vale la pena hacer pactos sobre los temas esenciales, aunque en el resto de temas tengamos diferencias. Me queda un poco tiempo antes de la siguiente pausa, señor McMaster, pero usted ha estado en los dos lados, en las dos orillas del vidrio. ¿Cómo se construye ese consenso del que habla el señor Celia? Yo quisiera complementar lo que decía Antonio, diciendo que no solamente nuestros adversarios no son nuestros enemigos, sino que muchas veces las personas que no piensan lo mismo que nosotros tampoco son nuestros adversarios. Lo que decía el señor Moreno. Exactamente. La Simplemente, capacidad de poder
tolerar y respetar lo que el otro Y piensa. en eso tenemos que construir, y se lo digo además por experiencia propia. Uno tiene que verdaderamente ser capaz de llevar a cabo unas ciertas discusiones, y yo asumo, digamos, mi porción en un momento dado de intolerancia, pero yo creo que eso es algo que tenemos que hacer todos los colombianos. Y yo quisiera, por último, decir, y ya para terminar, para responder a Edwin, nosotros estamos absolutamente comprometidos en tratar de identificar, primero, trabajando, identificando a ver qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer. La voluntad existe, ya tenemos inclusive algunos programas identificados. Yo tengo la oportunidad de hablar con casi todos los afiliados de la ANDI permanentemente, y uno se encuentra con que efectivamente Colombia quiere que el conflicto armado cese, y eso nos interesa, y tenemos que trabajar con ello, y queremos ver nosotros qué podemos hacer y cómo podemos ser operativos en ello. ¿Sabe qué me debe o le debemos a los televidentes? El tema para la siguiente franja, después de la siguiente pausa, el tema ya volviendo a hablar de las fórmulas para generar un aparato productivo mucho más competitivo, la diversificación, hablamos de las pequeñas y medianas industrias, y hablamos también de lo que mencionaba el señor Celia, la famosa enfermedad holandesa, que usted también mencionó hace algunos instantes. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en Caracol Televisión, en este Diálogo Colombia y la Industria, un reto de nación. Ya regresamos.